Bueno, yo solamente quería tener algunas, me parecen interesantes reacciones frente a lo que he escuchado. Me parece interesante la iniciativa de trabajar el tema de los servicios ecosistémicos bajo la estrategia de obras por impuestos y de alianzas públicas-privadas. Pero una cosa que siempre me ha preocupado es que estas famosas estrategias de intervención con obras por impuestos y alianzas públicas-privadas no tienen la regulación directa de parte del Estado. Te pongo un ejemplo. En el tema de la emergencia hemos acompañado y se ha dado una ley de la Contraloría General de la República que hace control concurrente a los proyectos, ya no solamente a la parte final en términos de finanzas, sino todo el proceso, todo el ciclo del proyecto. Pero en el caso de las obras públicas y aquellos que intervienen, que es casi el 80 o 90% de inversiones para lo que es el tema de respuesta a la emergencia de obras por impuesto, es hasta el final. Y a veces se puede distorsionar, por llamarlo de alguna manera, o cambiar, no sé, sobrevalorar los proyectos, y ahí no tiene ninguna posibilidad de intervenir. Es algo que estamos trabajando con la Contraloría para que el tema de control concurrente también alcance al tema de obras por impuestos y alianzas públicas-privadas. Si es así, yo no tengo ningún inconveniente, me parecería interesante que puedan trabajarse en ese proceso. Coincido mucho con los enfoques que aquí han señalado y es preocupante, y ojalá tengamos este trabajo mucho más concreto que sugeriría para un próximo tema, sobre el tema de lo que acaba de plantear Pedro y también compañero Rodrigo. ¿Y por qué tenemos el afán de cambiarte de nombre? Bueno, Ramiro, de poder trabajar en concreto iniciativas legislativas que vayan al fortalecimiento en la lógica de lo que señala Pedro, ¿no? Porque es cierto, solamente se ve en el tema de áreas naturales protegidas, pero aún así subsiste el problema de ese tipo de minería, tanto informal como a veces ilegal, en las propias zonas núcleos de las áreas naturales protegidas. El Parque Nacional Huascarán, yo soy de Ancash igual que Mari, y es uno de los problemas que nosotros vemos. Dentro del Parque Nacional Huascarán hay zona núcleo, no es área de amortiguamiento, allí se está desarrollando minería ilegal y también minería informal. Y sacarlo de ahí, nadie se quiere meter, porque se han organizado de tal manera que se ha vuelto como un territorio más o menos como el Callao, ¿no es cierto? Área protegida donde ocurre un montón de cosas. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Qué mecanismos utilizamos para poder llevar adelante estos procesos de manera, y creo que lo que nos corresponde a nosotros los parlamentarios es en esta mesa que salen varias ideas, transformarlas en coordinación con nuestros abogados acá expertos, trabajar en iniciativas legislativas que puedan revertir ese tema. Y el escenario que nos plantea Rodrigo de una manera clara y directa, me ha encantado la presentación, tiene que ver con un tema que también sería interesante trabajar aquí desde el lado de las iniciativas legislativas, pero también de acciones de incidencia y de control, que es nuestro rol como parlamentarios. El tema de la lucha frontal contra la corrupción forestal. Todo este tema del avance, las palmas aceiteras sobre bosques primarios, es algo que está avanzando a un ritmo que si no ponemos algún freno, después vamos a tener que lamentar por muchas generaciones más. Absolutamente de acuerdo. Hay iniciativas que estamos trabajando en el Congreso y ojalá logremos una alianza también multipartidaria para debatir el tema de los derechos de la naturaleza o los derechos de la tierra. Y ahí nos invitaríamos también a ustedes a que pudieran darnos sus aportes que tiene que ver con los derechos de las futuras generaciones, ¿no? Pero una de las preguntas que yo tengo es ¿qué hacemos con las propiedades que se encuentran dentro y alrededor del área natural protegida y que están ahorita generando ese tipo de alteración? Ustedes están haciendo un ordenamiento de la zona, tienen ya un plan, tienen ustedes un plan maestro en manejo, pero igual ¿qué hacemos con los que ya se encuentran ahí, incluso que tienen propiedad? ¿Cómo? Porque dicen, hemos estado antes de que sea declarado área natural protegida. Se debería hacer una zonificación económica y ecológica y un ordenamiento territorial en algunos casos especiales donde podamos intervenir.
¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los indicadores para valorizar estos servicios ecosistémicos de las áreas naturales protegidas que permitan visibilizar mejor la importancia económica y ambiental? Porque cuando hay un estudio de impacto ambiental o cuando hay un proyecto de inversión, y yo estoy con los pelos parados cuando hemos ido a hablar con la gente de Proinversión por el tema del petróleo o del tema de los puertos, que están entrando en Paracas en este momento, ¿no es cierto? En el puerto San Martín. Y hablamos con ellos y les decimos, oiga señor, pero a ver, muéstrenos ustedes el estudio de impacto ambiental del proyecto, del puerto tal, en Paracas. Nos dicen, no, de acuerdo a ley, esto es de absoluto secreto entre la empresa privada y nosotros como Proinversión. Nadie puede tener esa información sino una vez que se firme el contrato. Entonces, ¿qué acciones vamos a poder hacer nosotros como Estado? Estamos con las manos cruzadas. Me fui a la Contraloría General de la República y la Contraloría nos dijo, tampoco nosotros podemos intervenir congresistas, porque no tenemos esa competencia. Proinversión se ha convertido en una entidad infranqueable porque las normas y la propia Constitución así lo permiten, ¿no? Que no se puede hacer absolutamente nada, o por lo menos tener la información de los impactos, por ejemplo, o de los estudios de impacto ambiental que van a generar en el puerto de Salaberry y en otros puertos proyectos de inversión de esta naturaleza u otros proyectos que se hagan. ¿Cómo hacemos para resolver este tema? Es una modificación normativa que estamos trabajando. Se aprobará por los lobbies que hay acá al interior del Congreso. Yo espero de que sean más las normas para el país que los lobbies que existen, ¿no? Y finalizo señalando de que se debería incentivar esta participación de las empresas privadas en las cabeceras de cuencas con instituciones ambientales del Estado lo suficientemente fuertes. Coincido con el enfoque de Pedro de que en esta gestión, espero, todos esperamos, que sea mucho más proactiva y más firme, más decidida, y que los estándares de calidad ambiental no se flexibilicen como se ha hecho de una manera irregular en el tema de calidad del aire, ¿no? Y necesitamos instituciones ambientales lo suficientemente fuertes que al mismo tiempo que se promueva la inversión o los emprendimientos, no se termine de destruir lo que tenemos. A mí me preocupa mucho el estado de las áreas naturales protegidas y me encantaría, ojalá, y eso va para Caucus, que podamos hacer una visita con Cernam ahí, aunque nos piquen por todos lados también los mosquitos, pero nadie ama lo que no conoce. Y si los propios congresistas no conocemos, seguramente mis colegas conocen más que yo, no conocemos lo que tenemos, no lo vamos a poder valorar. Y en el terreno, en contacto con la gente, con las iniciativas, reconociendo esa visita que hicimos en el territorio de mi colega Hilmer, fue muy esclarecedora para muchos de nosotros, muy esclarecedora. Entonces sí sería interesante seguir con eso. Y le decía a Laurita, y con eso me callo, lo juro por Dios, no creen a un congresista, que si podríamos trabajar el eje de ordenamiento territorial. Colombia tiene una experiencia tremenda en el tema de ordenamiento territorial. Y no solamente que vengan nuestros amigos de Colombia, sino conocer los procesos, etcétera, de cómo se han venido dando este tema y cuáles son las reglas de juego claras y vigilantes de parte del Estado y de la sociedad civil, ¿no? Esta política de Estado de reforestar con especies forestales exóticas, como el pino y el eucalipto en la sierra, es algo que se tendría que revisar, ¿no? Las cabeceras de la cuenca tienen experiencias muy lindas de forestación, pero muy chiquititas, con especies nativas, ¿no? Pero sin embargo, como política de Estado en las instituciones, como, no sé si Serfor, etcétera, el Ministerio de Agricultura por lo menos, quieren hacer de Porcón una experiencia replicable. Y yo ahí tengo mis serias dudas, debatámoslo. ¿Dónde sí y dónde no? Pero en cabeceras de cuenca, con especies maderables, ¿es posible o le damos la prioridad a la conservación de las especies nativas? Desde nuestro punto de vista deberían ser priorizadas el tema de especies nativas y la reconstrucción de los ecosistemas de bosques en la sierra y la selva con especies forestales, arbustivas nativas y con la participación de la comunidad en la lógica de esa visión ecosistémica
que nos permita establecer esos otros puentes, ¿no?, de diálogo y participación de la gente, no como un requisito más de que ya tú ven, habla lo que quieras, pero yo ya tengo mi proyecto aprobado, te pongo en consulta, y en consulta no quiere decir que tú tomas decisiones sobre eso, ¿no? Ojalá avancemos en ese tema para el control y manejo de las zonas forestales con esa visión más amplia, porque para algunos es madera, para los otros tiene otra cosmovisión distinta, ¿no? Para algunos es un pedazo de tierra y para otros es su territorio. Y esos son los choques que se vienen dando ahorita, que generan esos conflictos, ¿no? Cuando no hay una visión más amplia, y también incorporando ahí el tema cultural y de saberes previos que la gente tiene. Yo creo que si ordenamos un poco esos elementos que aún están medios desordenados, podríamos ir con políticas de Estado más claras, multisectoriales, interdisciplinarias, que nos lleven también a la participación de la empresa privada con muchísimo gusto, pero con reglas de juego claras, ¿no? Gracias. Gracias a la congresista María Elena. Vamos a entonces darle la palabra al congresista Trujillo, quien también tiene algunas conclusiones y comentarios, y a la congresista Mari Melgarejo también. Muchas gracias. Buenos días a las personas que el día de hoy nos acompañan sobre este tema tan importante. Yo quisiera comentarles que yo soy miembro del Caucus Conservacionista Peruano a raíz de el privilegio que concedieron a mi región de iniciar el trabajo visitando Tarapoto y algunos lugares que se había agendado. En nuestra región, la idea nuestra como congresista es un poco fortalecer esta denominación como se conocía San Martín, región verde. Hay algunos avances que se tienen en la región San Martín. Por ejemplo, se ha aprobado el año 2016 la zonificación ecológica económica, donde claramente está definido ya los territorios de la región. Nosotros tenemos áreas de aptitud para protección, son el 78.93%. Para producción forestal, el 11%, y la diferencia es para la actividad agrícola. Y en la región San Martín, los pobladores entienden, y el mensaje que ellos siempre comparten es que es una región agrícola, y no es así. Nosotros estamos hablando prácticamente de cerca del 90%, que tiene que ver con temas de protección y protección forestal. Estamos esperando de que a nivel micro ya se pueda también definir de acuerdo a las provincias y los distritos, porque es un trabajo que se ha hecho a nivel regional. Ahora bien, en la visita que nosotros hemos tenido en la región, hemos notado algo y hemos compartido con quienes nos visitaron, es que para poder conservar está faltando algo que es muy importante y que el Ejecutivo, de acuerdo a las entidades responsables, debe tener en cuenta: el tema del principio de autoridad. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo voy a comentar dos ejemplos. El bosque de protección del Alto Mayo, que hasta la fecha no existe ninguna intervención del Estado, y progresivamente los que han tomado prácticamente el bosque están creciendo en porcentaje de utilización irregular y aprovechamiento irregular de los bosques. Y eso nos motiva a que pongamos las barbas en remojo al respecto. ¿Qué sentido tiene que tengamos un marco normativo, que tengamos instituciones que por rol de competencias y funciones les corresponde cuidar nuestros bosques, y simplemente cuando tengamos alguna contingencia no podemos revertirlo? Y eso sucede en la región San Martín, el bosque de protección Alto Mayo. La inacción del Estado genera que como contrasentido la población entienda, como no hacen nada contra los que están actualmente, se vayan sumando a esa conducta irracional de deforestación. Entonces sería bueno que quienes tengan por el tema de competencias intervenir al respecto, tomen en cuenta esto. Si se trata de marco normativo, nosotros integramos el caucus y nosotros estamos a disposición para poder legislar. Pero si se trata de aplicar la norma, son los que ejercen el cargo en cada instancia del Ejecutivo para que lo hagan. Y eso se está convirtiendo en un comportamiento diario. Estuve hace 3 días en la parte sur de la región,
en el centro poblado de Nuevo Mamamarca, donde la cuenca del Canutillo simplemente está siendo de manera irracional también deforestada, y corre en riesgo el agua para la provincia de Tocache. Han migrado pobladores de otras regiones, y simplemente la falta de autoridad hace de que nadie pueda hacer nada. Entonces sería bueno que tomemos en cuenta estas situaciones que seguro en otras regiones también sucede. La idea es que nosotros apliquemos la norma, y el principio de autoridad es fundamental para que podamos nosotros defender este caso los bosques de protección. Lo otro es que el haber tenido una experiencia de nuestra región como región verde hace que nosotros como congresistas trabajemos en esa línea. Yo, a raíz de esto, nosotros estamos ya terminando una iniciativa legislativa que tiene relación con el recurso suelo. Se ha legislado mucho sobre agua. Nosotros ya buscamos consolidar las normas dispersas. Ya tenemos casi al 90% el proyecto avanzado. Hemos hecho algunas reuniones, mesas de trabajo para socializar. Hemos tenido bajada a nuestra región. La idea es que también nosotros valoremos el recurso suelo. Hay innumerables áreas de terreno degradadas que simplemente sucede porque no hay una rectoría, no hay quien controle el tema de recursos suelo, y nosotros estamos trabajando en esa línea, y creo más motivados ahora al pertenecer a Caucus para que hagamos este esfuerzo. Y quisiera tengo una duda respecto a la intervención del expositor, no recuerdo su nombre. Arce, ¿puede ser? Rodrigo, ¿no? Sí, hablaba en el tema de riesgo y ponía los proyectos PIRDAIS de debida. En la región San Martín, como es de conocimiento seguramente de ustedes, en las décadas pasadas existió un monocultivo que era la hoja de coca, que hizo mucho daño al territorio. Como política estatal, para dejar de lado el monocultivo de hoja de coca, se impulsó los programas de desarrollo alternativo. Y hay que ser justos para reconocer cuando algo funciona bien. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo fui alcalde en el distrito de Uchiza, en las épocas cuando se empezaba con la transición del desarrollo alternativo. A escondidas nosotros tuvimos que firmar acuerdos para que exista erradicación de la hoja de coca. Ahora, como congresista, soy testigo presencial que valió la pena firmar esos documentos a escondidas, porque ese tiempo no lo podíamos hacer públicamente simplemente por el riesgo que uno corría. Ahora, desarrollo alternativo ha funcionado. Y no lo entiendo de qué manera podría ser un riesgo, porque desarrollo alternativo está impulsando cacao, café, y lo está haciendo de manera racional. Hay proyectos PIRDAIS de reforestación. Yo he visitado proyectos de PIRDAIS de Campanilla, donde se está haciendo un trabajo de manera seria y responsable, donde se están identificando beneficiarios que están trabajando en reforestación. Entonces, eso está funcionando. Más bien me preocupa que, como estamos a puertas de incursionar a la OCDE, la cooperación internacional ya no apoya de vida. Ahora está sosteniéndose con el poco presupuesto que le asigna el Estado. Eso me preocupa, que ahora no se estén financiando más proyectos PIRDAIS para el Alto Guayaga, donde muchos alcaldes veían como una posibilidad de hacer algo. Alcaldes que no siembran solamente cemento, sino también siembran desarrollo a través de reforestación, a través de proyectos productivos, la imposibilidad de acceder a financiamientos. Por eso quisiera un poco que me precise a qué se debe el riesgo de PIRDAIS como tal, si al contrario están haciendo un trabajo que se contrapone a lo que existía anteriormente, el tema de la hoja de coca. Y por lo demás, nosotros contagiados por este espíritu conservacionista, y vamos a seguir trabajando, y desde la bancada de Fuerza Popular, a la cual me honro en representar, nosotros dispuestos, pero siempre tratando de que seamos racionales. Yo he escuchado, y creo María Elena no me deja mentir, cuando nosotros vemos alguna iniciativa de algún congresista respecto a infraestructura, simplemente hay una oposición irracional.
y eso no es lógico. O sea, necesitamos nosotros que pueden coexistir actividades, pero siempre buscando la responsabilidad social, la racionalidad, y como siempre nosotros queremos que esto sea socializado y quienes son los actores tengan pleno conocimiento de lo que se hace. Y por lo demás, a disposición siempre, y esperamos de que en lo sucesivo podamos tener una participación más activa en el caucus que corresponde a nuestro país. Muchas gracias. Congresista, muchísimas gracias. Y sí, esa es el gran reto, superar la paradoja entre desarrollo y conservación. Y la congresista Mari Melgarejo también nos va a dar sus apreciaciones. Gracias, Laurita. Saludar a todos los invitados quienes nos acompañan. De verdad, para nosotros es una experiencia y ser miembro parte de ICCF. Para mí es muy importante porque también soy del departamento de Ancash, no me es ajeno. Nosotros tenemos un grave problema y hasta ahora no hemos visto la intervención clara de Cernam. Ya lo hice saber a la ministra del Ambiente en su momento, y tampoco por parte del Ministerio de Energía y Minas. La desaceleración, tampoco los he escuchado hablar, todo está enfocado en la selva. Yo también me identifico, pero tampoco los escucho hablar ni acercarse, pero invito a que se acerquen y empecemos a hacer estas mesas de trabajo, Laurita, que sea también de agenda, darle una mirada a los glaciares, ¿no? Ya había explicado a la congresista Foronda, donde manifestaba que de verdad en el Parque Huascarán la minería ilegal y está de verdad de manera irresponsable. Estos empresarios son empresarios grandes, esto obedece a cadenas grandes de empresarios que utilizan a los que están en la zona de influencia directa por dádivas, pagos irrisorios. El problema no es tanto la legislación. A veces se habla como paporreta, pero no estás en el campo y no sabes cuál es la realidad. Entonces, con esta ley más bien que nosotros les damos, el Congreso, porque a pedido también del Ejecutivo, o se hacen a la vista gorda o no quieren ver con objetividad, porque sí tienen conocimiento, o nos estamos haciendo de verdad las ampliaciones que se les otorga y que no cumplen en regularizarlas. ¿Y saben por qué no las regularizan? Y ahí usted tiene que tomar cartas en el asunto a través del Ministerio de Energía y Minas. ¿Por qué no lo hacen efectiva para formalizarse? No es porque no quieran, sino que con esta ley, que anteriormente todos los que han sido han tenido la concesión y se les ha dado como un DNI, ¿cómo se llama? El certificado único, así como el IGAFON lo han cambiado por el IGAP. Ya, entonces cada empresario, tras de ellos, por ejemplo, han agarrado a 100 empleados de ellos y les han dicho, agárrate la concesión porque la ley cierra. Y ya los han despedido a muchos de ellos. Entonces no pueden formalizarse. Ahí hay un grupo que está en el limbo y que tienen ese carnet, pues, como ese carnet, el certificado de identidad de concesiones, ¿no? Y entonces no es por una ley. ¿Por qué hay trabas? Hay trabas también porque sabemos que la corrupción está en todo su nivel, y en los gobiernos regionales que se les ha dado la autonomía y la transferencia de regularizarlos a ellos y que pasan por ciertos requisitos, como es el IGAFON que usted manifestaba, los mismos señores que trabajan en la dirección regional, que otorgan las concesiones, les dice, tengo mi consultoría y te cuesta $35,000.
O sea, formalizarte te cuesta casi $200,000. Y ahí vienen ya las extorsiones, los chantajes. Esa es la realidad. Entonces, se ha creado ventanillas únicas, se hacen muchos esfuerzos, pero también tras de ellos hay toda una mafia. Y esta mafia es que están bien organizados, dándole dádivas a algunos comuneros que injustamente, pero esto nos perjudica y no ha hecho nada la CERNAM, no ha hecho nada el Ministerio de Energía y Minas en esto retrotraer. No podemos seguir permitiendo que de verdad el Parque Huascarán siga siendo ultrajado por estos ilegales. Algunos que son informales con ese carnet y algunos que tienen esa su concesión con la ley tal. ¿No se puede hacer nada? O sea, yo pregunto, ¿no? ¿No podemos hacer nada? De hecho que sí, en realidad. Por favor, entonces esa es la pregunta y darle una mirada, porque de verdad nosotros nos sentimos mal porque ya son años y años y la desaceleración, el calentamiento y todo esto va a empeorar a ese recurso natural tan valioso que tiene el departamento de Ancash. Eso quería llamar la atención y que también debe ser parte de la agenda, Laurita, para tratar así con especialistas y que de verdad ya se pronuncie y se sienta de un trabajo articulado de los dos ministerios. Gracias. Sí, gracias. Como usted mencionaba, en realidad la labor de fiscalización en muchas áreas es competencia del gobierno regional. Y lamentablemente el gobierno regional y eso es conocido, ¿no? Va de la mano precisamente con aquellos mineros ilegales. Entonces es un círculo vicioso en realidad. No, es muy difícil lograr un avance ahí. Y no es de ley. Pero hay una competencia, que es el CERNAM, que se supone que tiene que trabajar en la conservación de áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Huascarán, que es una zona intangible. Por lo tanto, entiendo de que si bien hay esta dicotomía de que la pequeña minería está bajo la administración o competencia del gobierno regional, también es cierto de que el CERNAM, por ser una área natural protegida, podría llegar a intervenir ahí. La pregunta que yo le trasladaría en todo caso al CERNAM es cómo podríamos apoyarlo nosotros desde el legislativo con normas o con acciones de incidencia y de fiscalización directa, con apoyo a ustedes, para que casos como los que ha señalado la congresista Melgarejo, que se reproducen casi todas en algunas áreas que ustedes tienen mapeadas, se hagan de verdad, o sea, se lleven a cabo, sobre todo si tenemos ahora una ministra que es forestal, ¿no? Entonces ayudaría mucho también en ese sentido una intervención de parte en conjunta con el Ministerio del Ambiente, con el CERNAM, que es una entidad que depende directamente del Ministerio.